buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con las recaudaciones en nuestro país que están en alza. La Dirección de Ingresos Tributarios recaudó 25% más que en el mismo periodo del año pasado. Nos va a acompañar Óscar Orué, director general de Ingresos Tributarios, en este primer bloque. El segundo, vamos a hablar de un tema sumamente delicado y espinoso. La reingeniería financiera que prepara el IPS para pagar su deuda con las farmacéuticas de unos 400 millones de dólares aproximadamente. Nos van a acompañar Gerardo García, presidente de Cifarma, Jorge Brites, presidente del IPS, y el director administrativo financiero del IPS, don Américo Riquelme. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la emergencia hídrica y el impacto económico que esto tiene para nuestro país y cómo pone en riesgo la navegación. Nos vamos a estar acompañados del presidente de Puertos, Julio César Vera Cáceres, y el presidente de CAFIN, Raúl Valdés. ¿Qué tal, don Óscar Orué? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, un placer compartir aquí en El Péndulo. Bueno, contanos, ¿cuánto es recaudación? Cuando se hace la comparación, ¿qué se tiene en cuenta? ¿Solamente el mismo periodo del año anterior? Se tiene en cuenta el mismo periodo del año anterior, considerando de que las comparaciones son anuales y son mes a mes. Ajá, y deberían reproducirse en las mismas condiciones. Eso es muy relativo, ¿verdad? Normalmente enero y febrero son meses donde no hay mucho movimiento, está un poco parado el comercio, las importaciones, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, tuvimos una reducción importante porque en Brasil, por ejemplo, fue carnaval, sí. En China creo que hubo un festejo, entonces sí. Hubo a varios días suelto, entonces las importaciones disminuyeron esta semana, pero este mes vamos a cerrar por lo menos en un 15% más. O sea, más de 2 dígitos, ¿verdad? Eso es muy importante. Del 25 bajamos al 15. Y sí, 15% más, pero enero fue un mes muy particular porque 25% más, ¿verdad? Sí. No teníamos previsto ese nivel de aumento, pero bueno, los números están respondiendo bastante bien y eso significa 81 millones de dólares más. Esto es... Ahí estamos viendo justamente este enero 2023 versus enero 2022. El año pasado se recaudó 2.3 billones de guaraníes. Y ahora se recaudó casi 3 billones en un solo mes, ¿verdad? Entonces, 2.9 billones. Lo que está en celeste corresponde justamente a la gerencia de impuestos internos, que es lo que normalmente se recauda más, ¿verdad? Y en azul oscuro está la gerencia de impuestos, de aduanas. De aduanas. ¿Verdad? Que es 1.2. Están las dos instituciones. Ya estamos juntados, ya estamos unidos, sí, ya es una sola institución. Eso significa, como ahí bien lo dice esta presentación, 589 mil millones de guaraníes más, que representa 81 millones de dólares solamente en enero 2023. Fíjate que en la aduana es 35% más y en impuestos internos 18%. 18,7. Vos sabés que esto, te tengo que preguntar, pero ¿por qué tanta diferencia en 12 meses? ¿Qué factores incidieron para...? Porque hablar de 87 millones de dólares, México. 81 millones de dólares más. Sí, o sea, nosotros recaudamos 402 millones de dólares en enero. Sí. De los cuales 81 millones de dólares es más que el año pasado. El año pasado. ¿Y ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, y ahí tuvimos muchos aspectos, ¿verdad? Mejoramos en cuanto a los controles integrados, aduana, tributación. Mejoramos también todo lo que tiene que ver con las valoraciones de los productos. Recordará que en algún momento te dije que había promedios de pago de impuestos de algunas importadoras, sí, que se dedicaban a traer tecnología, celulares, todo lo que es tecnología. Bueno, eso, por ejemplo, tuvo un aumento muy importante. Después, todas las aduanas a nivel regional, o sea, a nivel nacional, están teniendo... es decir, se mejoraron los controles y aumentó esa cantidad. Sí, así mismo. Y prácticamente las mismas condiciones, claro, los mismos productos. Y 18% en impuestos internos, eso significa, la mayor proporción es el IVA. Quiere decir que diciembre fue un mes donde hubo mucho movimiento del IVA, entonces eso se ve reflejado al mes siguiente, que es enero, ¿verdad? Entonces, fíjate que enero los números bajan un poco más por el tema de que es un mes donde la gente se va de vacaciones, etcétera. Y en febrero vamos a tener, el aumento no va a ser tanto como fue enero. Entonces, evidentemente, pero igual es más, ¿verdad? Son 10% o 15% más, realmente un número muy importante.
Las veces que hablo con el ministro de Economía está muy contento, me dice, seguí así, y vamos a seguir así, ¿verdad? Independientemente a las situaciones, a los problemas, a las presiones que siempre hay, vamos a continuar de la misma manera y nosotros estamos haciendo un fuerte control a los funcionarios, ¿verdad? O sea, estamos controlando a los que controlan. Eso no es también una tarea sencilla y de alguna manera los números están reflejando que los controles que estamos haciendo están funcionando. Por ejemplo, en enero implementamos o inauguramos el centro de control, ¿verdad? Que es todo un centro de monitoreo 24/7 de todas las cargas aéreas y terrestres, ¿verdad? Eso vamos a emplear más adelante con las cargas fluviales. Y es 11 millones de dólares se utilizó, o sea, se invirtió ahí con apoyo de Corea, de la COICA. Y realmente es un centro donde hay tecnología primera, estamos haciendo los controles diarios. Y bueno, como te digo, ¿verdad? Los números están respondiendo. Bueno, a mayor control, mayor recaudación. Así mismo. Así es una ecuación simple y sencilla. Sí, y también le decimos a la gente, ¿verdad? Que, porque muchos dicen, hay presión, hay coima. Si hay denuncia, nosotros vamos a intervenir y vamos a procesar a la gente, ¿verdad? Como ya lo hicimos en el caso del cambio de mercadería en el aeropuerto, que ya está en la justicia, ya está, y estamos trabajando también muy bien con el fiscal general del Estado. Ya me reuní varias ocasiones con él. Él manifiesta también su apoyo a toda la gestión que estamos haciendo. Y la lucha contra la evasión y contra el contrabando no es una tarea sencilla, es una tarea que es día a día, un día a la vez, como se dice. Tuvimos grandes incautaciones en todo este tiempo, ¿verdad? Que ahora también tiene sus repercusiones políticas, como mencionamos el otro día que hablaba contigo. Pero, como te digo, estoy muy contento con todo el equipo. La gente, hay muy buenos recursos humanos también en la aduana, que a mí me toca por primera vez comandar. Ya tenía experiencia con la gente de impuestos internos, ¿verdad? Porque, como todos saben, 4 años como viceministro, entonces claro, es mucho más sencillo, ¿verdad? ¿Cómo te manejas con la política? Si la política está demasiado unida al tema del contrabando y a muchas cuestiones ilícitas, ¿cómo te manejas así con la clase política? La ventaja que tengo, y es importante mencionarlo, Carlos, es el gran y fuerte apoyo que recibo del presidente de la República, ¿verdad? Cuando él me había invitado, yo le había manifestado que si queremos resultados tenemos que hacer cambios drásticos y tenemos que ponernos duros frente a ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Y él entiende perfectamente y me apoya 100%. Hablo prácticamente todos los días con él y hay muy buen relacionamiento. Entonces, evidentemente, el apoyo de él es fundamental en la toma de decisiones porque sabrás de que tuvimos reclamos, sí, la gente quiere que siga como era antes, ¿verdad? Y eso no puede ser si es que realmente queremos tener los resultados que hoy estamos teniendo. Porque yo creo que hay que institucionalizar. El problema del Paraguay muchas veces es que las instituciones deben funcionar independientemente de quién esté al frente. Y el control, ¿verdad?, tiene que ser estricto. Claro, y es ese nivel de institucionalidad que tiene el Ministerio de Economía, que antes el Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, y bueno, nosotros queremos que la DENIP también sea de la misma manera, ¿verdad? Hablaba con algunos referentes sociales. ¿Y dónde es más difícil? ¿En puerto, en aduanas o en ingresos tributarios? ¿Dónde es más difícil? Impuestos internos. Y es más difícil en aduanas porque todavía no están acostumbrados a ciertos tipos de trabajos en los cuales así nomás, siempre se hizo así. Esas respuestas que a mí normalmente no me gustan, ¿verdad? Trato de siempre que sea coordinado, que sea en base a normativas. Por ejemplo, un gran problema que teníamos que anteriormente, y lo que pasaba en Alto Paraná, ¿verdad? Sí. Se incautaba algo y después había coima, se le entregaba lo decomisado, se le entregaba el vehículo y terminaba todo ahí. Hoy no, hoy se hace un proceso administrativo de sumario y se tiene que determinar la responsabilidad. Ya no hay ese tema de que con una llamada se libera el vehículo o la mercadería. Entonces eso hace de que se rompan algunos esquemas y mucha gente esté enojada, ¿verdad? Entonces... Es decir, ¿te ganaste muchos enemigos ahí? Yo creo que sí, porque hay mucha gente que siempre está criticando y está bajándome la caña, como se dice. Pero bueno, es normal. Nosotros sabemos de que el cargo no es un cargo donde vamos a tener empatía. Al contrario, normalmente es
el que recauda impuestos y ahora que está más amplia las funciones donde se unieron dos instituciones, no va a ser tarea sencilla y vamos a tener siempre críticas seguramente, ¿verdad? Pero por suerte, hoy también la gente está entendiendo. Hay, por ejemplo, un dato positivo es que en enero tuvimos casi 11.000 nuevos contribuyentes, ¿verdad? Entre los últimos días de diciembre y todo enero, y ahora con lo que se inscribieron este mes de febrero, estamos llegando a 11.000 nuevos inscritos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, nos demuestra de que la gente está llegando la información, de que hay facilidades, de que es más barato, de que es menos complicado. Y después luchar contra los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que aceptar también que tenemos inconvenientes. Claro. Solamente me están viendo y dice, bueno, el sistema no funciona, sí, está lento, hay reclamos. Entonces, también aceptamos que lógicamente estamos en un proceso de fusión y puede haber problemas, pero miramos positivamente. Y siempre digo esto, Carlos, tenemos que hacer, o sea, si no damos el paso, siempre vamos a estar en el mismo esquema, en nuestra misma zona de confort. Y después va a terminar, no digo ahora porque el presidente ya fue muy claro, no va a aumentar impuestos, pero al final, si se aumenta impuestos, lo mismo de siempre van a pagar, ¿verdad? Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Y el presidente fue claro de que no van a aumentar impuestos en estos próximos 5 años de gobierno y no tampoco crear nuevos impuestos. ¿Qué va a pasar en Ciudad del Este, en Hernandarias, en Salto del Guairá, en toda la frontera, en Amambay, que es tan permeable y es tan permeable para aduanas? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros estamos... Los puertos clandestinos, los puertos clandestinos en el este del país son impresionantes. Nosotros estamos trabajando bien, no podemos entrar en muchos detalles, ¿verdad? Pero estamos trabajando muy bien con otras instituciones, el Ministerio Público, también con CEPRELAB, estamos trabajando también con otras instituciones, con las fuerzas militares también, porque estuvimos incluidos, estamos en un operativo que se llamaba Salto 1, que es trabajar también con las fuerzas militares, ¿verdad? En la cual tuvimos grandes incautaciones también en toda la zona norte, Concepción, Pedro Juan, Alto Paraná, y seguimos trabajando con ellos, ¿verdad? El área de inteligencia también nos está ayudando, tanto en las fuerzas militares como también en nuestra área de inteligencia, y estamos trabajando con Brasil también. Entonces, los datos que podemos, justamente hoy estuve en conversación con el embajador de Brasil, y tenemos todavía que ir, voy a visitar Brasilia. Muchas cosas. Voy a visitar Brasilia en el mes que viene para hablar con mis pares y también para seguir trabajando en cuanto a intercambio de información. Recordarás que le trajimos acá a la persona que a nivel global, que es la jefa del Foro Global, sí, vino aquí, ¿verdad? Y bueno, a mí me volvieron a elegir presidente de esa iniciativa en América Latina este 2024. Entonces Paraguay, por primera vez, es elegido por segunda vez en un grupo regional, ¿verdad? En la iniciativa América Latina. Entonces, ¿qué significa esto, Carlos? Significa que lo que estamos haciendo no solamente tiene una repercusión a nivel nacional, sino también tiene una repercusión a nivel internacional y estamos posicionados en los avances que estamos haciendo. Y por eso estamos muy contentos con eso, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando con Brasil y con los otros países. Por ejemplo, con Brasil en el tema tráfico de armas. Porque en Roque Alonso, la semana pasada, estos días se incautaron una importante cantidad de armas y de explosivos. Sí. ¿Verdad? Y de explosivos. Esta semana nomás, creo que fue. Pero se estaba vendiendo en Mariano Roque Alonso, en un negocio. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para mejorar los controles? Bueno, y evitar que ingrese... Nosotros ahora estamos, por lo menos en lo que corresponde al aeropuerto, ¿cómo se dice? El territorio es amplio y la frontera es permeable, ¿verdad? Eso tenemos que aceptar. Entonces tenemos que buscar mecanismos para poder ser más eficientes. La ventaja de Paraguay es que Paraguay es chico. Y no solamente es chico, el paraguayo es muy comunicativo. Entonces las áreas de inteligencia tienen datos como para poder ir cerrando. Al final se conocen todos, saben, y entonces es muy importante el trabajo de inteligencia que se hace y se va a seguir haciendo. Entonces, en el caso de lo que es tráfico de armas,
hay que recordar que se hacía tráfico legal de armas. Legal, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Y eso nosotros colaboramos con esa ¿Cómo investigación. puede ser? Pero tráfico legal puede existir. Claro, o sea, no tráfico, sino que la comercialización legal, Legal, sí. ¿verdad? Para ser más específico, para no Sí, porque mezclar, si no confundimos. o si no va a ser un mal uso de palabras, Sí. ¿verdad? Entonces, la comercialización legal, o sea, se traía legal. ¿Por qué? Porque el órgano que autorizaba eso, lógicamente, que tiene la potestad, autorizaba tranquilamente. Entonces, no había ninguna limitación en traer, ¿verdad? Ahora, ellos tenían que haber dicho, bueno, esta cantidad es la suficiente, ¿qué se hace? Porque imagínate, cuando llegaba una carga, esa carga, ¿dónde quedaba? No quedaba en la aduana. Directamente se autorizaba y se llevaba a la DIMABEL, y la DIMABEL hacía la distribución. Entonces, evidentemente, había una complicidad tal que hoy están todos procesados. DIMABEL era un mercado de armas. Y eso es lo que... Claro, entonces hoy el presidente Peña decidió claramente de que ya no se va a autorizar, salió un decreto, en cual hoy ya no se autoriza la importación de armas, ni de municiones. Entonces, evidentemente, eso permite de que haya mejores controles en cuanto a la importación. Pero por otro lado, tenemos que seguir por eso el trabajo con las fuerzas militares, ¿verdad? En cuanto al contrabando, en general, no solamente en este caso de armas, sino que de todo tipo, ¿verdad? La información que teníamos en el aeropuerto que te iba a mencionar era de que ingresaba y directamente los funcionarios de INAC sacaban por camiones y no pasaba por la aduana, ¿verdad? Eso hoy estamos trabajando con el presidente de la DINAC, en el cual establecimos un mejor control y, lógicamente, eso genera complicaciones porque pusimos gente que en los portones controlen la salida, se abren los vehículos y molesta eso a la gente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, vamos a seguir haciendo eso. Y el presidente de la República claramente ya instruyó de que sea la DENIP la que se encargue de todo lo que corresponde a cargas aéreas, en coordinación con la DINAC, que es el que tiene la competencia de auxiliar ahí en ese momento, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Yo creo que el secreto está en trabajar también coordinadamente con las demás instituciones. ¿Y cómo funcionan los escáneres? ¿Qué resultados están dando en aduanas? Bueno, y estamos teniendo, los escáneres sirven un poco más para los procesos de exportación, ¿verdad? Donde hay un trabajo muy fuerte y apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de Taiwán, en el cual donaron, y justamente el día de ayer inauguramos una plataforma en Encarnación, donde no tenía la infraestructura como para que el escáner esté posicionado ahí. Hoy ya existe, habilitamos también, inauguramos un depósito el día de ayer, y bueno, también hubo participación de autoridades de la zona, que creo que también es importante seguir trabajando con todos. Y nuestro compromiso con la gente de Encarnación es mejorar la zona primaria del puente, donde me fui y es horrible. Realmente yo he visto, y hoy estuve hablando también con el director de Migraciones, y vamos a intervenir toda esa parte donde vamos a tratar de establecer más rápido el ingreso, ¿verdad? Tanto de turistas como de paraguayos que cruzan, pero también con controles, ¿verdad? Y mayor tecnología, ¿verdad? Que creo que es el secreto para poder sacar adelante todos los proyectos que tenemos en la institución. Así como están las cosas, ¿cuánto más pensás que mejorando los controles? Pero me gustaron dos conceptos que finalmente se asentaron en esta charla. Uno, mayor control es igual a mayor recaudación. Sí. Pero, paradójicamente, mayor control es igual también a más gente enojada. Sí. ¿Es así? Así mismo. Sí, o sea, ayer le declararon persona no grata al administrador del Puente Internacional de la Amistad, Gustavo Soto. Y bueno, evidentemente con eso se quiere demostrar que la Junta Departamental de Alto Paraná quiere incidir negativamente en el trabajo que hace la DENIP, ¿verdad? Y eso realmente es lamentable. Hoy me visitó... ¿No hay forma de hablar con la gente de los consejeros municipales de... Los concejales, no sé, concejales. Yo estoy a disposición, ¿verdad? Hoy me visitó el gobernador de Alto Paraná, porque tuvo la reunión aquí en Asunción del Consejo de Gobernadores, y él mostró apertura. Es decir, las más altas autoridades del municipio de Ciudad del Este... De la gobernación. De la gobernación del Alto Paraná, entonces están bregando para que los controles sean laxos. Los concejales, ¿verdad? Es importante. Claro, los concejales. Hay que aclarar, ¿verdad? Porque hoy justamente estuve en conversación con el gobernador
el Andy Torres, él me manifestó su apertura, el diálogo y su intersección. Ahora va a interceder también para poder lograr un acuerdo o por lo menos hablar. Pero yo voy a ser muy claro, Carlos, yo no le voy a cambiar al administrador. O sea, no le voy a cambiar, no voy a dejar que quieran presionarnos en el trabajo que estamos haciendo. Y de todos los partidos se pronunciaron. Y creo que 19-21 votaron por la declaración de persona no grata, de persona no grata por hacer bien su trabajo. Por hacer bien su trabajo. Es una cuestión, una cosa de loco parece, ¿no? Y es increíble, tuvimos apoyo de los gremios, la UIP ya se manifestó, ¿verdad? Hoy estuve hablando con el presidente del Centro de Importadores del Paraguay también. Y bueno, yo creo que los gremios también están entendiendo de que es un retroceso que suceda este tipo de presiones políticas a esta altura, ¿verdad? Y no vamos a claudicar ni vamos a retroceder en este trabajo, Carlos. ¿Te amenazaron? No, a mí no me amenazaron. ¿Alguno de todos de la gente de Alto Paraná? No, de la dirección en general en el país. No. ¿Reciben amenazas o no? No, o sea, amenazas, no, a mí directamente no. Sí tuve, por el trabajo que hace la policía que está conmigo, siempre precaución, ¿verdad?, en lo que hacemos, porque el área, por ejemplo, de la lucha contra el contrabando sí tuvo, inclusive trabajamos en la detección de 3.300 kilos de cocaína que cayó en el puerto de Villeta, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el área de seguridad está más atento a todo el trabajo que estamos haciendo. Para mejorar aún más los controles, ¿qué más necesitas? Necesitamos que la gente tenga la conciencia y todos tengan la conciencia de la formalización. Necesitamos que la gente sepa que la formalización es el único camino para salir adelante. El trabajo que hacemos es importante, pero si pero no... dentro de la institución, para mejorar el trabajo de control dentro de la institución, ¿qué más? Ahora estamos tratando de implementar más tecnología. Nuestro objetivo va a ser, en la medida, Carlos, de que el ser humano intervenga menos en procesos administrativos y que sea más la tecnología, podamos hacer procesos de control, de trazabilidad. Eso va a permitir que ya... Lo mismo, cuando vienen y me hablan en el ámbito tributario, yo le digo, esto ya está en el sistema, está auditado, se puede verificar. Yo no puedo cambiar los números que están en el sistema. Entonces, en la medida que eso también traslademos al área aduanera, las cosas van a mejorar y ya no importa más que esté Óscar Orué o cualquiera, el que ocupe el cargo no va a poder retroceder en el trabajo que se está haciendo de modernización, de simplificación del comercio y principalmente un proceso de integridad y de control. Nosotros queremos llevar a un estándar muy alto en cuanto a sistema de seguridad y sistema de control, ¿verdad? Y cambiar esa imagen que tiene el funcionario de aduana de que es un corrupto. Ese es mi objetivo principal y vamos a seguir trabajando para que tengamos el Paraguay que todos queremos, ¿verdad? De alguna manera... Exactamente. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los productos que más entran de contrabando en Paraguay? Bueno, combustible. Alimentos en general y productos frutícolas, ¿verdad? Alimentos en general, digo, alimentos procesados, alimentos... ¿Y el combustible sigue entrando por Ñaembucú, viene por el río y compañía? Sí, ¿Sigue entrando por ahí? Sí, también sigue. Y en la zona de Encarnación también. Claro. ¿Verdad? Toda esa zona. O sea, subieron los precios en Argentina, pero igual se sigue. Hay disminución en cuanto a los niveles de contrabando, pero seguimos trabajando en eso, ¿verdad? Justamente ayer en Encarnación algunos me decían de que tenían pruebas y yo le digo, pásenme las pruebas, vamos a ver. Si hay un funcionario involucrado, que no quepe la menor duda que le vamos a procesar, vamos a denunciar, ¿verdad? Pero necesitamos pruebas, porque también utilizan el método de que, me pide coima para que yo le cambie cuando está haciendo bien su trabajo. Y eso tampoco, yo no voy a caer en esa trampa del chisme, ¿verdad? Yo necesito pruebas, necesito contundencia. Lo mismo en el caso de los importadores legales de productos frutícolas. Cuando Senave le autoriza, me dicen, no, me piden dinero. Bueno, y tráeme las pruebas, hagan las denuncias para que nosotros también podamos intervenir, ¿verdad? Porque es una tarea no sencilla esto de hacer bien las cosas. Y tenemos que ir acostumbrándonos. Yo le decía... En el caso de Nanagua, que hoy están más de 300 personas formalizadas, es barato el pago de impuestos en Paraguay. Aprovechemos eso y veamos que siendo formal, cumpliendo las reglas, igual tiene beneficio, igual tiene ganancia. Entonces,
están entendiendo, algunos se están asociando tipo en cooperativas, en asociaciones. Entonces eso hace de que la gente se vaya formalizando, que vaya un poco cumpliendo. Entonces es un trabajo mucho más amplio. Bueno. Hoy el nivel de conciencia está mayor, pero necesitamos fortalecer más, en el interior del país más. Bien, te felicito, Oscar. Gracias, espero que tenga más ingresos, pero que esos ingresos se usen adecuadamente, no solamente para la contratación de parientes, amigos, familiares y compañías, sino de gente preparada para cumplir esa misión que vos estás señalando. Nosotros tenemos todavía un proceso muy largo y vamos a seguir trabajando para que sean gente profesional, gente apta para ocupar los cargos. En la DENIP, ¿verdad? Entonces ese también es mi compromiso. Y el ministro de Economía sabe también de que, o sea, está haciendo un trabajo muy fuerte en el tema del mejoramiento del gasto público, que es el reclamo también de toda la ciudadanía. Mismo. A mí no me toca eso, pero sí, en lo que a mí me compete, yo trabajo y hago el esfuerzo para mejorar también los niveles de ingresos. ¿Esto es la estimación de ingresos en febrero? Esto es en febrero, sí. Esta es la estimación. Nosotros, nuestra estimación es 21%, pero como te dije, todavía faltan unos días, un poco 10 días, ¿verdad? Vamos a mirar un poco, son 2.3 billones. En lo que es impuestos internos es solo 12%, pero en la aduana 31% más. O sea, el nivel de la aduana es realmente increíble cómo estamos teniendo. La gente está viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Representa más o menos 56 millones de dólares, lo que este mes, lógicamente es menos, ¿verdad? Pero sigue siendo un número muy importante, ¿verdad? Así es que esperemos que cerremos con estos números de esta proyección y seguir trabajando. Estamos abiertos a todos los sectores a través del diálogo, de la conversación y tratar de formalizar. Ese es nuestro objetivo, Carlos. Así es que, bueno, tenemos el apoyo de las autoridades y vamos a seguir en esa línea. No es sencillo, pero yo te agradezco también que a través tuyo la gente pueda conocer. Yo te agradezco que vengas siempre que te llamamos, así que de corazón te digo, esto es importante que se comunique y sos un buen comunicador. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Saludos a toda la audiencia también. A la vuelta de la pausa, un tema espinoso, IPS y sus deudas. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Jorge, vicepresidente de IPS. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gerardo. Acá el amigo Américo. Muy bien, muy contento de volver a estar en tu programa. No, gracias por venir. ¿Qué tal, don Américo Riquelme, gerente administrativo y financiero del IPS? ¿Cómo anda? Don Carlos, un grato placer estar con usted. Muy amable por la invitación. Don Gerardo, siempre un gusto también saludarlo a usted. Y presidente, gracias. Bien, ¿qué tal, don Gerardo García, presidente de Cifarma? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo especial acá al doctor Brite y a Américo, compañero de trabajo ya a esta altura. Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿cuánto debe IPS a la farmacéutica? Bueno, yo voy a repetir lo que escuché de una exposición que había hecho Américo oportunamente en FEPRINCO. La deuda total de IPS, estamos hablando de alrededor de 850 millones de dólares total, y de eso 400 millones de dólares es lo que nos corresponde a la industria farmacéutica en general. Ahí incluye los laboratorios nacionales, los laboratorios importados, los innovadores, los que proveen insumos. Esos son los componentes de esa cartera bastante importante de 400 millones, que en total también estamos entre 100 a 120 proveedores más o menos somos los afectados directos. ¿Desde hace cuánto tiempo la deuda? Y bueno, la deuda se arrastra, la deuda se está arrastrando siempre, pero siempre teníamos un escape, de una posibilidad de escape, que en los últimos tiempos la forma de pago del IPS prácticamente grande se hizo a través de cesiones de crédito. Eso siempre ayudó. Lastimosamente todas las cosas tienen su límite y lógicamente IPS llegó con la administración anterior, llegó a un tope de esa forma de negociación, lo cual hizo que la deuda se acumule mucho más que lo normal. Anteriormente teníamos más o menos un promedio de 100 millones, 150, sí, y ahora llegamos a este importe que estamos hablando. ¿Desde hace cuánto tiempo los pagos son irregulares?
Yo diría desde que las licitaciones fueron, las adjudicaciones fueron adjudicaciones abiertas, contratos abiertos, porque nunca se cierra el periodo en sí, entonces se van comprando de acuerdo a las necesidades de la entidad y queda un remanente siempre importante. Siempre importante. Ahora, don Américo, usted que es el director o gerente administrativo y financiero del IPS, ¿cuánta es la deuda total del IPS? Pero la deuda total, porque yo creo que está muy por encima de los 800 millones que dijo don Gerardo. ¿Cuánta es la deuda total del IPS? Estamos alrededor del monto que mencionaba don Gerardo. Estamos por los 800 y un poco más millones de dólares. Unos 6.6 billones aproximadamente entre deuda con proveedores y con entidades financieras. Esa es la deuda que nosotros estamos manejando internamente. Ajá. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Porque a mí me hablaban de más de 1.000 millones de dólares de deuda. Entre 1.000 y 1.200 millones de dólares sería la deuda total del Instituto de Previsión Social. No, Carlos, yo creo que la información está, lo que se dice que entre 1.000 y 1.200 es lo que IPS puede cobrar, puede tener efectivo si cobra todas las deudas que tiene. Sí, la última vez el presidente nos había dicho acá justamente en el péndulo cuánto podrían recaudar, eso es, ¿verdad? Sí. Y quedaría un remanente. Pero de todas formas, por lo que me contaron, hay empresas, sobre todo aquellas que están con tema de imágenes, sí, ¿verdad? Que hace más de 1 año y medio, 2 años que no están cobrando. Entonces es difícil. ¿Cómo? Ustedes que ingresaron ahora, hicieron todas las auditorías, ¿cómo se llegó a esta situación, administrativamente y financieramente hablando? Bueno, realmente, como dijo Gerardo, la deuda se fue acumulando, ¿verdad? Se fue acumulando y, por supuesto, no se estaba honrando como tendría que ser y llegamos a este estado. Nosotros, cuando nos hacemos cargo de la administración del instituto, recibimos prácticamente este mismo monto, ¿verdad? Una vez hechas las auditorías y una vez cerrado todos los estudios realizados, nosotros encontramos una deuda de 850 millones de dólares aproximadamente, que es lo que hasta ahora seguimos manteniendo, ¿verdad? Y estamos, por supuesto, estamos buscando alternativas financieras para dar solución a este tema, ¿verdad? A las farmacéuticas, ¿cuánto tiempo de deuda se arrastra? Porque con el tema de las imágenes, de la empresa de imágenes, que también están dentro del rubro de la farmacéutica, son 2 años. Es imposible que una empresa aguante tanto sin que se le abone un pago. Y hay facturas que son de 2 años también, Carlos, que no se honraron en su momento, pero el promedio de atraso, estamos hablando de alrededor de 1 año. De 1 año. Sí. El promedio. El promedio Sí. de atraso. Y hay unos más y otros menos. Exactamente. Bueno, desde que nosotros estamos, principalmente a la empresa que nos prestan los servicios de imágenes, ¿verdad? Mes a mes nosotros estamos cumpliendo, pero por supuesto que viene arrastrando la deuda grande que está detrás, que es la que todavía no podemos cumplir, ¿verdad? Pero sí estamos mes a mes, es así, mi querido. Es así, presidente. Buscamos Américo. una ingeniería financiera que permita cumplir con un conjunto de proveedores en virtud de criterios como de criticidad, complejidad, sin dejar de lado también a los que son más o un poco menos críticos a lo mejor o menos sensibles, por así decir. Tratamos de distribuir los escasos recursos de la mejor manera posible, porque es lo que encontramos, don Carlos. Nosotros encontramos este nivel de deuda. Esta es la realidad que nosotros encontramos. Hoy estamos mejorando un poco las recaudaciones. Hemos tenido, por hablar un poco de lo que estuvimos haciendo, incrementamos nuestro nivel de recaudaciones desde agosto en aproximadamente 40.000 millones. Se implementó un sistema de promoción que, bueno, si me permite, por favor, le invito a todas las personas que hoy están en mora con la previsional a que puedan hoy acercarse a la previsional y ponerse al día. Nosotros le exoneramos el 100% de los recargos por mora a todas aquellas personas que quieran cancelar su deuda. Por otro lado, aquellas personas que no lo puedan hacer en su totalidad, un 50%
de descuento se les otorga. Eso nos dio 30.000 millones en el mes de diciembre, más los 40.000, pues subimos un poco a 70.000 con relación a la recaudación de los meses anteriores a agosto, y eso permitió que podamos incrementar, no en el nivel que queremos, claro, por supuesto, pero sí nos permitió mejorar un poco el flujo de pago. Sin embargo, es una situación muy compleja la que nos toca, la que le toca al presidente, al consejo, a todo el equipo de trabajo administrar en este momento, porque es una deuda de larga data, como dice don Gerardo, del 2015. Y si hacemos un análisis histórico, nosotros pudimos encontrar que déficit tenemos aproximadamente del 2015. Es un déficit que ya la previsional está arrastrando una situación parecida, solo que llegó a este punto en donde se agravó de manera sustantiva. ¿Cuánto de préstamo tomó IPS del sector financiero en los últimos 5 años? ¿Hay algún dato? ¿La auditoría revela eso? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, como le decíamos recién, los préstamos en sesiones, porque eso igual es un préstamo. Los préstamos que le llaman sindicado, que es un préstamo en el cual un pool de bancos le entregó dinero a la previsional para honrar sus deudas, y eso aproximadamente ronda los 400 millones de dólares, justamente. ¿Cuánto? 400 millones de 400 dólares. millones de dólares. Nosotros en guaraníes unos 3.2 billones le debemos a proveedores en distintos conceptos, y una suma parecida de 2.8 aproximadamente debemos A los bancos. A los bancos y a bancos. A bancos. Entidades financieras, correcto. Porque la cesión de derechos en general se hace con los bancos de los proveedores, a petición de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, pero ¿y cuál es el rendimiento que tienen los depósitos del IPS en los bancos? Okay, nosotros en lo que hace a las colocaciones tenemos distintos productos. En lo que hace al producto que más utilizamos, que es de los certificados de depósito de ahorro, que se hace a partir de un concurso, a partir de una plataforma, y ronda un 7, 7.5, varía de acuerdo al volumen de capital que puedan llevar, y por supuesto al tiempo también, don Carlos. A mayor plazo las tasas normalmente son un poco mayores. Uh-huh. Pero ese es un poco el promedio que tenemos en este producto, que tiene aproximadamente el 55% de nuestros recursos. Tenemos otros productos muy interesantes de muy buena rentabilidad, como los préstamos a nuestros jubilados, los préstamos a nuestros propios compañeros de trabajo, los cuales tienen una mejor tasa. Ahora, si hay tanta irregularidad en la administración anterior, ¿qué van a hacer con los administradores? Porque es inadmisible que nos enteremos de estas cosas en programas como estos, en otros medios de comunicación, pero nadie se haga responsable de todo lo malo, de la mala administración del IPS. ¿Qué van a hacer ustedes para que se rompa eso y que de una vez por todas los malos administradores paguen o se vayan a la cárcel o devuelvan el dinero que usaron mal o que perdieron del IPS? ¿Qué es lo que van a hacer? No, en ese sentido nosotros estamos trabajando intensamente, Carlos. Hicimos una auditoría externa últimamente en donde arrojó irregularidades en todo lo que fue el tratamiento del manejo del fideicomiso, sí, ¿verdad? Entonces, inmediatamente pusimos a consideración tanto de la Contraloría como del Ministerio Público, y así vamos a ir obrando en la medida que vayamos encontrando otras cosas. Lo que pasa es que IPS es tan grande, los papeles que se tienen que analizar son voluminosos, entonces tiene un tiempo de espera y un poco de demora, verá las conclusiones en cuanto a todo lo que es son los peritajes y todos los trabajos que se están haciendo. Pero vamos encontrando y van a aparecer probablemente más denuncias con el correr del tiempo, porque tanto nuestra auditoría interna como la auditoría del Poder Ejecutivo, que sigue trabajando en el instituto, ¿verdad? Y siempre acompañado de la Contraloría, ¿verdad? Pero eso sí. ¿Algunos ya se enviaron a la Fiscalía?
todo lo que la Fiscalía nos pide, nosotros ponemos a consideración de la Fiscalía. Esta última denuncia que hicimos fue algo que hicimos de motus propio, es decir, contratamos una auditoría externa, ¿verdad? Porque nos llamó la atención el manejo, la falta de liquidez en el fondo de los fideicomisos que eran destinados para obras y se distrajeron para otros menesteres que no era precisamente eso. Entonces quedamos sin resto para pagar todo lo que certificaban. ¿Y qué van a hacer con las entidades constructoras financieras, por ejemplo, que ganaron con el IPS y malversaron fondos? No sé si malversaron es la palabra exacta, pero son cómplices con los administradores del IPS de un cierto esquema que es inentendible. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Esos bancos van a seguir formando parte de los contratos con el IPS, formando parte de las licitaciones o no? Bueno, en lo que respecta a la participación dentro de los procesos de licitación que tiene la previsional, nosotros tenemos un reglamento bien robusto en donde se establece cuáles son los criterios de patrimonio neto efectivo, solvencia, calificación, que le permiten competir a los bancos que hoy están siendo habilitados. Sucede lo siguiente: debe determinarse algún tipo de irregularidad para poder imputarse algún tipo de penalidad también. O sea, nosotros no podemos hacer ningún juicio de valor y obrar sobre cuestiones que no están definidas. Claro, tiene que ser judicializado y ahí encontrarse culpable para sí. las sospechas simples no sirven. Exactamente, y es lo que justamente la intención nuestra es poner a conocimiento del Ministerio Público y que ellos sean los que digan qué tipo, si hubo o no algún tipo de dolo en ese tipo de operación, ¿verdad? Ahora, Gerardo, una de las integrantes de, creo que de Cifarma, acudió hoy para tratar de cobrar. ¿Eso es un plan que están tratando de hacer, lo van a implementar o es algo que salió circunstancialmente? ¿Cómo es el tema? Bueno, no, nosotros, por lo menos, Cifarma es aclaro clarito, donde yo estoy, es la Cámara de la Industria Farmacéutica Nacional. Sí. Nosotros en directiva hemos resuelto que no recurriríamos a ninguna instancia extra antes de agotar el diálogo con la administración de IPS, lo cual me consta y como ves estamos informados en detalle de todas las gestiones que ellos están haciendo y que de hecho también llegamos a una situación inclusive de desespero porque no encontrábamos solución ni no veíamos un camino de solución, ¿verdad? En ese sentido, entonces, lo que es la industria nacional... Ahora están más tranquilos. En este momento tenemos algunos caminos que se están vislumbrando. Uno de ellos, y el que nos comprometió a nosotros, el Ejecutivo, es la modificación de la ley del IPS con respecto al redireccionamiento de los fondos que en este momento va al CENEPA y se va a NPP, que es un 2,5%. Eso, hay un proyecto de ley que eso haría que reforzar el fondo de salud. Y estamos hablando de un 2,5%, pero que en realidad, si uno cuantifica, es más o menos un 30% más al fondo de salud, que va a darle lugar acá a los administradores a que puedan hacer una ingeniería financiera y puedan encontrar una solución definitiva a nuestro problema. Por lo menos de aquí a 5 años se puede programar. Bueno, ¿y cómo es la reingeniería? ¿Qué piensan? ¿Cómo están elaborando esa reingeniería financiera para el pago de deudas? Voy a tomar lo que decía don Gerardo, que ya lo explicó muy bien. No, porque don Gerardo es una persona muy competente, muy instruida, muy entendida en el tema financiero. Y tomo desde donde él dejó un poco la conversación, decía, 5 años. Imaginemos 5 años de un flujo de caja que se incrementa en el IPS por aproximadamente 860.000 millones en el primer año,
8,95 en el segundo, porque esto va a acompañar también el incremento de la mejora de la recaudación. A la medida que mejoremos, esto va a dejar más dinero. Tal vez llegar hasta 1.2 billones, Dios y la Virgen permitan que sea así, que es lo que anhelamos todos, ¿verdad? Con las mejoras que también esto vaya incrementándose. Eso a nosotros nos puede permitir tomar algún tipo de instrumento, bono, préstamo que pueda ayudarnos a pagar cómodamente y poder honrar de manera sustantiva también las deudas que tenemos, y no afectaría nuestra operativa hoy, nuestra operativa normal, porque eso vendría como un adicional, y ese adicional nos permitiría a nosotros pues cumplir Por con, ejemplo, con los IPS, proveedores. ¿cuántas hectáreas de propiedad alquila en el Chaco? No tengo el dato exacto. Yo no sé si es cierto, me hablan de 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas. Prácticamente todas arrendadas. Arrendadas. Algunas ¿Y sí, ¿Y cuál es el nivel de pago de los arrendamientos? Tenemos aproximadamente hoy un 70%. 70%, 30% de deuda. 30% de deuda, sí, así mismo. Sí, y no solamente, también en las otras propiedades que el IPS tiene, ¿verdad? Por supuesto que las dos emblemáticas, que son el Hotel Casino Acaraí y el Hotel Guaraní, son las de mayor rédito o la mejor renta obtenemos en ese sentido, ¿verdad? Pero también sí tenemos las propiedades en el Chaco, que si bien es cierto, no tenemos un ingreso efectivo, pero sí hay inversiones que después son transferidas al Instituto de Previsión Social y aumenta el activo. Ahora, IPS es una de las inmobiliarias más grandes del país, entonces. Es así. Sí. Tenemos Casi alrededor de 775 inmuebles, algunos destinados a lo que nosotros le llamamos bienes de uso, que son inmuebles que los destinamos para cuestiones administrativas, y los demás, claro, hospitales, por ejemplo, son bienes de uso. Correcto, sí, presidente, tal cual, y algunos lugares inclusive alrededor del hospital que sirven como oficinas administrativas, algunos inmuebles. Y tenemos, sí, una buena cantidad de inmuebles de renta que debemos optimizar. Tenemos una suerte de alrededor de 450 inmuebles que tenemos que optimizar, pasar por un proceso de concurso. A nosotros el presidente nos dio una línea de trabajo bien concreta, y con el consejo, de que todas las asignaciones de nuevos alquileres pasen por un concurso. Estábamos terminando en el comité de inversiones del nuevo reglamento, porque vamos a modificar nuestro reglamento, hacerlo más riguroso, justipreciar mejor algunos criterios, buscar mejorar con eso el nivel de recaudación y rentabilidad de estos recursos tan importantes que son destinados en su totalidad al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, don Carlos. Eso va todo claro, jubilaciones y pensiones. Eso no tiene nada que ver con el día a día de eso, correcto. Bueno, pero hoy se reunieron con Lovera, ¿no? Sí. Con el viceministro. Sí, hoy esta tarde estuvimos reunidos con el señor viceministro. Tuvimos un diálogo muy franco. Tenemos mucha esperanza. Yo creo que van a haber sorpresas, así como estuve comentando acá con el amigo Gerardo, que de paso... ¿En qué sentido? ¿El Estado estaría, qué va a hacer? ¿Va a emitir bonos a favor de IPS? Todavía no quiero contar, pero van a ver en poco tiempo más buenas ondas para el instituto. Carlos, no quiero todavía comprometer porque es algo demasiado todavía verde, ¿verdad? Pero en la medida que vayamos mejorando las ofertas que tenemos y la forma, yo creo que vamos a estar en condiciones de todos estar mejor. Ojalá, pero a ver, con Óscar Urué hablábamos y llegamos a un consenso: mejor control es igual a mayor recaudación. Efectivamente. ¿Verdad? Pero también mayor y mejor control es también mayor enojo. Eso va de la mano. De la dirigencia, sobre todo de la dirigencia política y de las autoridades que tienen peso, ¿verdad? ¿Cómo van a evitar todo eso? En una institución altamente politizada y donde hay una
lo que se descubrió en los últimos tiempos es una corrupción increíble. Parece un antro de corrupción IPS. Así mismo es. Así mismo, y lastimosamente, y no hay de otra forma, hay que ser firme, hay que sancionar a la gente que se desvió del camino, ¿verdad? Esta cuestión de que ocurrieron en la venta de contratos, de nombramientos, sí. Eso es algo totalmente, no sé, hasta irracional, ¿verdad? De la forma en cómo se procedió. Y bueno, hay 12 imputados en este momento y siguen las declaraciones a medida que la fiscala o el Ministerio Público está haciendo su trabajo, están apareciendo más implicados, ¿verdad? Y bueno, en un momento dado vamos a tener que caerle con todo el peso de la ley a esa gente, ¿verdad? Bueno, entonces el Ministerio de Economía va a colaborar con el tema de la agroingeniería. Sí, eso es cierto. Ya aceptaron la propuesta de 5 años para el pago de la deuda que acaba de plantear el señor Gerardo acá en el péndulo, y ustedes lo aceptaron. Es así, ¿verdad? Así mismo. Estamos discutiendo eso. No, yo creo, antes que nada, Carlos, yo quiero agradecer públicamente acá, sobre todo a Cifarma, por la buena predisposición de siempre, la colaboración de nunca, ni siquiera amenazarnos de que van a cortar el servicio, ¿verdad? Y a pesar de la deuda, y muchas veces uno hasta tiene vergüenza ajena, ¿verdad? Porque no puede cumplir con ello, pero ellos siguen cumpliendo, siguen entregando, entonces realmente eso hay que reconocer, y en este momento quiero aprovechar la oportunidad acá que está el presidente y decirle que estamos muy reconocidos en ese sentido. Le podemos decir que ya no venzan los medicamentos, claro, por ejemplo, ¿verdad? Que se usen. Que se usen. Que no venzan más los medicamentos. No se pagan, estamos pagando por medicamentos vencidos, ¿verdad? No le dejamos luego que venza, ¿verdad? Al contrario. No hay forma. Falta todo. Está bien, bueno, señores. Este es un tema que da en realidad para 3 horas de charla y debate. Les agradezco que hayan venido, porque es un tema muy importante, sí. Y hay que discutirlo ante la opinión pública. Y les agradezco que lo hayan hecho. Así que gracias, presidente, por venir. Por favor. Don Américo, muchísimas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Carlos. A la orden. Encantado de verte. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, otro tema preocupante, bajante de los ríos. ¿De qué manera va a afectar nuestro comercio y la navegabilidad? A la vuelta de la pausa. Bien, entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos al ingeniero Julio César Vera Cáceres, presidente de Puerto. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, mi querido Carlos? Bien. Fraternal saludo a vos. Gracias por venir. Distinguida audiencia. ¿Qué tal, don Raúl, el presidente de CAFIN? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir también. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a comenzar contigo, don Raúl. ¿De qué manera esta bajante de los ríos, que parece que se va a acentuar más todavía, de los 2 ríos principales, Paraguay y Paraná, puede complicar nuestro comercio y la navegabilidad? Bueno, quiero ser realista, pero no dramático. Sí. Estamos navegando, y eso es importante aclarar. Esto es como resultado de trabajos que ya se vienen haciendo en los últimos años, especialmente en la zona sur, desde Asunción al sur, sobre el río Paraguay. Con estos niveles que tenemos hoy en día, hace 3 o 4 años atrás, era imposible navegar. Y hoy estamos navegando con dificultades, más lento, fraccionando en algunos lugares, pero todavía navegando. Por ende, creemos de que no se va a dar una disrupción total del servicio. Total. Van a incrementar los costos, vamos a tener más demoras en el tiempo de navegación, menos capacidad de carga, pero de cualquier manera seguimos navegando. De Asunción al norte es otra historia. Si bien venimos trabajando ya desde hace varios años también en los dragados, los trabajos quizás no son tan eficaces como fueron en el sur. De cualquier manera, y por varios motivos, mismo por las condiciones naturales del río en esos tramos, en donde se hacen más dificultosos los trabajos de dragado, digamos... Es decir, en resumen, se hacen mal los trabajos de dragado. Se hacen con menor eficacia. Sí, de cualquier manera, quiero aclarar, hay muchas rocas, es importante. Es más difícil y no se hace bien. Exactamente. Entonces, es más difícil, no se hace bien, pero se sigue haciendo, con lo cual
también seguimos navegando. Ayer me estaba hablando uno de los colegas que está trayendo clinker de Vallemí para la INC. Me decía que con 6 pies y medio pudo pasar el puente Remanso, cosa que era impensada hacer todo ese trecho de navegación desde Vallemí hasta ese punto era impensado con estos niveles. Entonces hay trabajo que hacer, sí, pero se vienen haciendo las cosas también. Ahora, estuviste hablando con él, vi que estaban hablando antes de entrar. Él es muy diplomático y es diplomático. ¿Le contagiaste rápido el tema de la diplomacia? Estamos trabajando a diario con Raúl. Estamos en la Comisión Nacional de la Hidrovía, estamos en contacto estrecho y permanente, tenemos un convenio tripartito con el Ministerio de Obras Públicas y la CAFIM, así es que nuestra comunicación es diaria. Sí, pero sos de armas tomar, presidente. Eso es lo que no se ve detrás de las cámaras. Ajá. Gracias. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto estiman que bajaría el comercio con esas dificultades, sobre todo viniendo desde el norte? Tenemos que contextualizar la situación. Estamos entrando en el periodo de pico de cosecha de zafra de soja. Sí, ahora mismo, sí. Con lo cual, al tratarse del producto de mayor volumen de exportación de nuestro país, los puertos están muy congestionados, las chacras están trabajando, levantando las cosechas a full. Eso significa que al llegar al puerto y no haber espacio se forman filas de camiones y bueno, se genera una problemática importante. Con lo cual, una reducción de la capacidad lo que va a hacer es enlentecer todo ese proceso. Las exportaciones que estaban previstas para un periodo quizás se deberían diferir un poco más. ¿Se corre el riesgo de perder algunas exportaciones por llegadas tardías o no? No, pero sí hasta ese extremo no. Hasta ese extremo no. Entran penalizaciones como demoras y extra costos principalmente, pero no un extremo de perder una exportación o perder una ventana de venta. Eso se arregla comercialmente. Sí va a costar mucho dinero, eso con certeza. Entonces, hoy en día, especialmente, y me refiero de nuevo al norte del país, en donde la cosecha está empezando a full esta semana, la semana pasada ya en realidad, y no están pudiendo llegar las barcazas necesarias para poder alivianar los lugares o los espacios en los puertos. Entonces, realmente estamos sintiendo mucha presión en esos lugares. Ahora, don Raúl, ¿en dónde tendría que poner puertos el acento en los dragados? ¿O el Ministerio de Obras Públicas o los que hagan el dragado? ¿En qué lugares deberían poner el acento? Yo quiero aclarar de que tenemos un convenio entre CAFIM, ANNP, Puertos y MOPC, en donde tenemos un mecanismo de trabajo en donde se definen las prioridades justamente, y ante esta situación de alerta, nosotros hemos determinado ciertos puntos. ¿Cuáles son? ¿Se puede saber? Sí, al norte, entre Asunción, vamos a contextualizarlo así. Asunción al norte es una cosa, Asunción al sur es otra cosa, y Alto Paraná, digamos que es lo que nosotros llamamos de Alto Paraná, es otra cosa. De Asunción al norte hay por lo menos un par de pasos entre Antequera y Concepción, en donde realmente está muy complicada la situación. Las dragas ya se encuentran trabajando en ese lugar. Hace ya una semana y por lo menos esperamos 2 semanas o 3 semanas más de trabajo, pero de cualquier manera eso ya va mejorando las condiciones de navegabilidad. Otro punto crítico es Remanso, ahí no hay mucho que hacer hasta el momento porque hay piedras. Sí, hay piedras, hay piedra. Y desde Asunción al sur hay un par de pasos, Lobato, está Santa Rosa y más adelante Paraguay, está Bermejo. Son lugares en donde hoy están mejores las condiciones, pero también estamos observando deterioro de los pasos. Las dragas también ya se encuentran trabajando en esos lugares. ¿Puerto va a poder, o Ministerio de Obras, van a poder cumplir en tiempo y forma o va a haber retrasos debido a la cantidad de piedras que están complementando lo expuesto acá por el presidente de la CAFIM, Raúl, hay 3 contratos en plena ejecución en el río Paraguay. Uno de los contratos es al sur de Asunción hasta Embocadura, que está a cargo de la empresa Topografía y Caminos. Hay otro contrato que es de Asunción hasta Concepción, y el tercer contrato de Concepción hasta el río Apa. Las 3 empresas están trabajando a full. ¿Eso hacia el norte? Al norte. Al norte. Están trabajando a full. Acá tenemos, como bien digo, el comitente, es el Ministerio de Obras Públicas, Puertos, la ANNP ejerce la fiscalización y están los contratistas. Tenemos un esquema de comunicación pero muy fluido, de tal suerte que cuando el contratista precisa dragar en un paso crítico, inmediatamente ya nuestro equipo de batimetría
va y realiza la batimetría predragado. Entonces, inmediatamente el Ministerio de Obras Públicas otorga la orden de inicio, se inician los trabajos, al terminar el contratista avisa, realizamos la batimetría post-dragado, informando al Ministerio de Obras Públicas, pero todo eso es un proceso muy fluido. Independientemente de eso, también Puertos tiene sus propios equipos que están en apresto. Tenemos una dragada en Villeta, tenemos remolcadores, tenemos buques de apoyo, tenemos 2 lanchas batimétricas muy bien equipadas, tenemos personal altamente confiable, gente de gabinete, así es que estamos brindando todo el apoyo, estamos trabajando armónicamente con la CAFIN y el Ministerio de Obras Públicas y naturalmente con los contratistas. Ajá. Bueno, pero teniendo en cuenta lo que decía don Raúl acerca de la soja, Sí. ¿verdad? Que es nuestro producto premium de exportación, que, van a hacer todo lo posible para que sean menos las pérdidas, no las pérdidas, sino que Las demoras. Las demoras, Las demoras. sí, de tal manera que las ganancias no se resientan tanto para todo el sector. Así mismo es. Como bien explicó Raúl, las barcazas seguramente van a cargar menos para adecuarse a los requerimientos del calado. La semana pasada hemos tenido una reunión al que asististe también vos en la Cancillería. Estuvo el director general de meteorología, dependiente de la DINAC, y dio un pantallazo de toda la zona en donde realmente se aprecia con meridiana claridad de que la situación va a ir, puede ser incluso peor. Sí, Así sí. es que, pero Eso es lo que se prevé, por lo menos. es lo que los se prevé, meteorólogos. pero siempre existen imponderables. Sí. En este caso, los imponderables pueden ser lluvias, por ejemplo. El puerto de Asunción, por ejemplo, subió 18 centímetros. Hoy estamos en menos 21 y hoy amaneció con 18 centímetros más. Es decir, hay imponderables, pero estamos preparados y creo que no van a existir sorpresas. Ojalá, pero ¿cuánto se estima cuánto menos se ganaría, sobre todo en la exportación de soja, con los problemas que existen? ¿Cuánto se estima? Realmente, si me preguntabas con respecto a un ingreso de divisas, lo que va a pasar es que se va a diferir el ingreso de divisas, no va a dejar de ingresar porque los negocios Claro. ya están hechos. Claro. Se va a perder, quizás el exportador y el transportista va a sacrificar margen Sí. por las condiciones en las que está operando y por el tiempo y los sobrecostos que va a tener, pero los negocios se van a seguir No, ejecutando. eso está claro, eso quedó claro, pero de todas formas son pérdidas que para algunos sectores. Sí. ¿Y de cuánto se estima? Se estima que Es la decir, en realidad pérdida... van a ganar menos. No es que van a perder, van a ganar en menos. algunos casos cubriendo costos, Sí. porque estamos hablando de entre 30 y 40% de capacidad que se está perdiendo. 30, en el 40%. negocio. Exactamente, porque Y las eso es lo que barcazas... se estima. Las barcazas se cargan con menos. Claro, claro, con menos. pero 30 y 40% Es ya mucho. es un tercio del total de la carga. Es mucho. Es mucho, Es sí. mucho. Pero con tal de no, digamos, suspender el servicio, Claro. hay muchos factores que todavía, hay muchas cartas que podemos jugar todavía. Nadie es dueño de la bola de cristal. Realmente estamos hablando de una condición natural y si podemos dar certidumbre con respecto a lo que va a pasar, estaríamos errados. Entonces, lo que podemos decir es que sí, que se espera un escenario complejo, que estamos trabajando para ese escenario complejo, de que necesitamos otros recursos. Hoy, por ejemplo, el presidente ya declaró una alerta hidrológica, lo cual ¿Eso desde cuándo? ¿Desde cuándo se alertó el se hizo la 8 de alerta? febrero ya hemos declarado al directorio la alerta hidrológica, que es un paso previo a que en su momento y cuando las condiciones lo ameriten, el Poder Ejecutivo pueda dictar un decreto de emergencia hidrológica. La emergencia hidrológica te da la facilidad de que en caso en que se tenga que licitar, los plazos se abrevian, algunas facilidades. En el río Paraguay no precisamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque las 3 empresas contratistas ya fueron adjudicadas en el año 2022 y con volúmenes muy apreciables, de los cuales una de ellas ejecutó 520.000 metros cúbicos, el otro creo 450 y el tercero 400, y dista mucho para llegar a los 2 millones de metros cúbicos con que fueron adjudicados. Así que ese no es el caso del río Paraguay. En el caso del río Paraná, sí, que en este momento sí ya haría falta realizar llamados de licitación a adjudicaciones para dragar aguas abajo de la represa de Yacyretá.
con la acotación muy importante de que a través de ese río sale casi el 30 o 40% de la producción de soja del país. Cuestión que no es menor y que en este momento también está resintiendo muchísimo toda la falta de agua que se está dando en esos lugares. Nosotros en una reunión con la ministra hace un par de semanas hemos expresado esa situación con también. La ministra Claudia con Centurión. Claudia Centurión, aclarando eso. Y está en la agenda de asignar recursos ahí para evitar justamente mayores pérdidas en esa zona también. Bueno, qué interesante que es el tema. Ustedes que lo conocen, para mí que lo estoy escuchando, es apasionante todo, cómo uno tiene que trabajar, pero sobre todo cómo uno tiene que planificar, porque este es un negocio que mueve millones y millones de dólares y hace a la economía del país y hace a la estabilidad económica de los paraguayos. Entonces es más que importante el tema. Y para un país mediterráneo como el nuestro, todavía más. La hidrovía es fundamental. Es el pulmón por el cual se mueve nuestro país, tanto en importaciones como en exportaciones. El 80% del comercio exterior pasa a través de la hidrovía. Y quiero puntualizar algo, una palabra que dijiste, Carlos, que es la planificación. Sí. Nosotros hoy estamos trabajando de una manera coordinada, pero todavía reactiva con respecto a las condiciones del río, que sabemos que son cíclicas y todos los años y eventualmente va a haber periodos críticos como este. Entonces, para eso es que necesitamos un plan maestro de vías navegables. Necesitamos tener las herramientas y los modelos hidrológicos que nos permitan a nosotros justamente prever con mayor anticipación y asignar los recursos con mayor anticipación de manera tal a que los impactos por la bajante o por el estrés hídrico que se da cíclicamente sean menores y que no tengamos que estar corriendo por todos lados para tratar de solucionar. ¿Por qué no se hacía eso? Estamos impulsando eso en este momento. La semana antepasada estuvieron de visita las autoridades portuarias de Brasil, de la República Federativa del Brasil. Asististe también a esa reunión. Ellos han prometido enviar una nota ofreciendo apoyo, asistencia para la elaboración de un plan maestro del que está hablando, para planificar, para tratar de evitar situaciones urticantes en el futuro. Bueno, este es un país que no planifica. Escuchándote, don Raúl, y escuchándole al presidente de Puertos, otra vez no planificamos en el uso de la energía, 50 años perdimos, planificamos todo muy tarde, y bueno, esperemos que esto que afecta a la economía del país no vuelva a suceder y que se haga esa planificación. No sé, cae de Maduro que siendo un país mediterráneo, la planificación es fundamental para la salida de los productos, porque si no, nosotros mismos podemos ahogarnos económicamente a nosotros mismos, con todas las consecuencias socioeconómicas que eso puede desatar en el país. ¿Qué es lo que nos cuesta tanto una planificación? Yo creo no hay que inteligencia en la clase dirigente del país. ¿Qué pasa? No, hay muchas cosas que no se hacen. Por ejemplo, por darte un ejemplo, el Colegio Nacional de Guerra, hoy se llama Instituto de Altos Estudios Estratégicos, todo el mundo hace al egresar monografías sobre este punto. ¿Ustedes creen por ventura que alguien agarra esas monografías y estudia? No. La misma cosa la Secretaría Técnica de Planificación en su momento, que hoy fue absorbida por el Ministerio de Economía. Han planificado muchas cosas, pero muchas veces no se aprecia. Es decir, se realizan las cosas y queda ahí. Sí. En esta coyuntura, yo creo que estamos en buen camino, estamos trabajando coordinadamente, vamos a tener un plan maestro y si Dios lo permite, en breve lapso ya vamos a minimizar los riesgos. Porque conocemos, esto es cíclico, esto se repite todos los años, conocemos los riesgos, sabemos cómo encararlos y con la ayuda de un plan maestro vamos a tener más ingredientes. Ojalá que sea así. El tema es que no se hace porque uno recurre a la Dirección de Meteorología o a los satélites internacionales que te pueden prever con cierta anticipación 3-4 meses de cómo probablemente esté el clima. Uno puede hacer esa planificación, ¿verdad? Pero el tema es que no nos gusta el control, no queremos gastar en tecnología para mejorar el control y evitar esos riesgos que nos pueden perjudicar y salimos perdiendo todos. Y en general la gente actúa desde el punto de vista táctico, no estratégico.
no les gusta planificar a la gente, pero tenemos que hacerlo. Y nuestra crítica hacia el gobierno siempre fue, en ese sentido, la falta de acción. Exacto. Porque tuvimos ofrecimientos de organismos que fueron muy importantes o son muy importantes desde el punto de vista de obras civiles a nivel internacional, en donde no se aprovechó tener disponible el conocimiento y la tecnología de quizás organismos que son mucho más avanzados de lo que nosotros podemos tener aquí. Hoy en día estamos de nuevo de cara a una oportunidad. Lo que nosotros sentimos en este momento es de que efectivamente la hidrovía dejó de ser hablado como una prioridad y está realmente como una prioridad. Así mismo. Porque estamos encaminando planes concretos, Importante. El sector privado está siendo escuchado, quizás no con el ritmo que todos queremos, pero entendemos también que tenemos limitaciones y hay otros problemas que atender, pero de cualquier manera nos abren las puertas como para poder sentarnos y discutir y hablar y empujar esos planes sobre todas las cosas. La semana pasada sí. estuvo el canciller acá, sentado donde tú estás sentado, ingeniero, y le preguntamos el tema de la hidrovía y el peaje, ¿verdad? Y por primera vez una autoridad lo dijo claramente, y lo expresó el canciller, que no corresponde que la Argentina cobre el peaje que está cobrando. Ciertamente se hicieron obras, pero no representan servicio alguno para la navegación. Entonces, según el canciller, Argentina está cobrando equivocadamente el peaje. ¿Cómo están las conversaciones hoy? Bueno, hoy por hoy hay un statu quo porque Argentina, ya es de público conocimiento, empezó a cobrar. Se trató el tema en la Comisión del Acuerdo, que es el órgano técnico de la hidrovía. Fue sobrepasado ese órgano técnico, subió al órgano político, que es el CIH, la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía. Pero como en ese estadio Argentina empezó a proveer documentos, planos, etcétera, etcétera, tratando de demostrar que efectivamente realizaron obras, entonces se formó una subcomisión dentro del CIH cuya coordinación la ejerce la República Oriental del Uruguay. En esa tesitura nos hemos reunido en Montevideo, Buenos Aires. Con posterioridad se han realizado visitas in situ, los técnicos de los 5 países han navegado en lanchas de la Prefectura Naval Argentina y lo más importante, en un convoy de barcazas, que fue lo más importante porque allí sí refleja con exactitud los problemas que acontecen. Y el problema de fondo es que, si bien es cierto, Argentina ha realizado erogación, reparación de boyas, etcétera, etcétera, hemos demostrado, te acordarás, Raúl, en Buenos Aires se demostró fehacientemente que la capacidad de reacción de Argentina, de la AGP, la Administración General de Puertos, que es la contratista en este caso, la capacidad de reacción para modificar la ubicación de las boyas llegó a ser incluso en una ocasión 160 días. Es decir, allí por las condiciones hidromorfológicas del río, cambia con suma facilidad la traza. Vienen los capitanes de los convoyes, ellos tienen que hacer sus propias mediciones para pasar. Hay boyas que están fuera del lugar, ellos dan aviso a la Prefectura Naval Argentina, a su vez Prefectura Naval Argentina da aviso a la AGP y la capacidad de reacción es muy tardía. En ese caso, de poco nada sirve. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es reconocemos que hicieron trabajo, pero lo más importante es que esos trabajos sean efectivamente ayuda a la navegación. Caso contrario, no se justifica. Estamos en esa tesitura, el 1,47... ¿Cuáles son? ¿Los otros países están con la misma tesitura paraguaya? Y los 4 países restantes, o sea, los 3 países restantes, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, están con nuestra tesis. Con la tesis. Claro. Sí, empezando por la base de que esto fue impuesto de manera unilateral y de manera arbitraria por la Argentina, atropellando un tratado internacional. Si corresponde o no corresponde el peaje ya es una discusión posterior, pero primero se tiene que respetar ese elemento fáctico que nos da garantías de navegar libremente por este río sin que ningún país venga a imponer ninguna tasa. Y en términos prácticos te puedo ponerlo así. ¿Cuánto vale el peaje? Para nosotros 0.
Y te doy un ejemplo más fácil de entender. Transitando por la ruta 2 con la doble vía y las señalizaciones y el tiempo que te ahorras y el combustible que se puede ahorrar, qué sé yo, un camión de soja puede hacer 1 o 2 viajes más a la semana, a diferencia de otras rutas, sin dar nombres, de otras rutas que quizás tienen una vía de ida, una de vuelta, la señalización no está actualizada, en donde se gasta más combustible, se gasta más tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si en esa ruta más vieja me cobran un peaje y no se genera ninguna ganancia adicional o un beneficio adicional? Eso es lo que está pasando hoy en día. Exactamente, sí. Ese es el ejemplo Eso, válido. sí, ese es el Es un ejemplo, ejemplo sí, válido. ese es espectacular, pero es lo mismo que dijo el canciller el miércoles pasado, ¿verdad? Pero con un ejemplo claro y concreto como el que estás dando. Esa es la situación. ¿Y cuándo se define? Porque, ¿cuándo se define? Y a mi juicio, esta es una opinión muy personal, se tendría que realizar una tercera reunión técnica de tal suerte a evaluar las conclusiones de la visita in situ, más todos los ingredientes que ha agregado la República Argentina, la delegación argentina, y a partir de ahí ver dónde estamos parados. Y bueno, si tuviéramos que cuantificar ítem por ítem de los 14 ítems, recordarás que Argentina ha presentado, muchos serían discutibles, otros directamente no corresponden. Entonces, es cuestión de ver una metodología que sea práctica, de tal suerte a llegar a un punto de equilibrio. Pero lo más importante, y yo rescato eso, es que hoy por hoy la República Argentina está respetando lo que hemos resuelto en Buenos Aires. Sí, no están cobrando, ¿verdad? No. Pero No están es que enviando las facturas. No, emiten las facturas, Ajá. pero no están realizando interdicción de Interdicción, buques, sí. y amén de eso no están impulsando acciones jurídicas. Y eso es loable y es de destacar. En el gobierno anterior, ¿cuántos buques fueron demorados en la Argentina? 2 Dos. buques. 2 buques. Sí. El tono de la conversación cambió totalmente, es lo que percibimos nosotros. Hay, digamos, voluntad de resolver esto, es algo que siempre pedimos, de que exista esa voluntad política de poder resolver, y creo que hubo muestras importantes con la venida de la canciller argentina acá, que tocó en una reunión bilateral específicamente ese tema. También nuestro presidente viajó y se reunió con el presidente Milei allá, también se trató el tema, por ende creemos de que está instalada en la agenda política. A partir de ahí, lo que le pedimos nosotros a nuestro gobierno es de que calculemos sobre elementos fácticos, sobre cálculos técnicos, no sobre supuestos arbitrarios que fueron impuestos de manera unilateral. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Podemos practicar, podemos evaluar. Si eso se traslada a un beneficio, entonces se calcula el beneficio, la inversión, cuánto cuesta y cómo se recupera. Claro, el peaje realmente, la palabra peaje dentro del Acuerdo de Santa Cruz no es herejía. Eso está contemplado en el artículo 9, siempre y cuando los trabajos hayan sido efectivamente realizados, y el segundo tamiz es que los trabajos realizados sean de ayuda a la navegación. Así es que podemos discutir, podemos llegar incluso a un número que dista del número actual. Y otro tema preocupante, en el segundo párrafo del artículo 9, que se establece la no discriminación en cuanto al origen y destino de las cargas, en cuanto al tipo de operaciones, etcétera, etcétera, eso se prohíbe radicalmente. Sin embargo, en el caso nuestro se está aplicando una tasa de 1,47 por tonelada neto de registro de carga, y en el caso de las mismas embarcaciones, en el mismo trayecto, cuando se trata de transporte de cabotaje, el mismo valor, 1,47, pero no dólares, sino de pesos argentinos. Y la diferencia es abismal. Y ahí se patentiza la discriminación prohibida en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Bien, señores, les agradezco que hayan venido, hayan explicado esto espectacular. Muchísimas gracias. Hoy, desde producción, se adelantaron 20 segundos en poner la música. Sí, se adelantaron 20 segundos en poner la música. Cuando estaba Elías, lo ponía a las 22:30 exactamente. Acá se apuraron. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Tienen hambre. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Y a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta el próximo.